A continuación, chicos, les voy a presentar a la expositora que impartirá la sesión de la noche de hoy. Su nombre es Cristina Núñez, es psicóloga de la Universidad Autónoma de Baja California, la cual cuenta con 2 diplomados en neuropsicología infantil y neurociencias. Le doy paso a la profesora Cristina para que inicie su presentación en la noche de hoy. Ok. Hola, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla. Pues como verán, mi nombre es Cristina Núñez y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tengo un diplomado en neurociencias, uno en neuropsicología infantil. Coordino los diplomados de intervención temprana y educación inclusiva. Y aparte, tomé el diplomado en psicotraumatología y ese diplomado me dio un cambio total en la forma de abordar las terapias y los tratamientos con los pequeños. Tengo 25 años de experiencia, ya son más de 20, ya vamos en 25, y pues he trabajado de la mano también con un psiquiatra infantil y hemos hecho equipo durante estos 25 años, entonces hemos compartido mucha experiencia con respecto al tratamiento de los pequeños. Bueno, vamos a hablar hoy sobre neurobiología de los trastornos de la conducta en la infancia y adolescencia. Y esto es solo un poquito de la información con respecto a la neurobiología, porque hay mucho más. Pero bueno, es poquito el tiempo que tenemos ahorita, entonces vamos a ver una parte de lo que pasa en el cerebro de los pequeños que tienen tanto trastorno de la conducta o trastorno posicionista desafiante. De hecho, muchas de las características que vamos a trabajar aquí las comparten tanto el trastorno de conducta como el trastorno posicionista desafiante. Hoy me voy a enfocar en uno, en el trastorno de la conducta. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí. Pueden ustedes hacer preguntas en el chat. Yo voy a estarlo checando. Veo que hay muchas personas de Chile. Ok. ¿Hay alguien de México por ahí? Sí, por ahí hay alguien de México. Ok, bienvenidos. Bueno, pues comenzamos. Baja California también, muy bien. Puebla, Monterrey, excelente. Miren, yo le comentaba a Henley que yo estoy en Ensenada ahorita, es una hora antes de la Ciudad de México, y pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Ensenada, Baja California. Esta frase para mí resume mucho de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Dice, miramos al mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Y ahorita van a ver por qué. Eh, Muchos de los trastornos, pues no sabemos en realidad las causas de los trastornos. Nosotros somos genética y somos el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y los dos, ambos, tanto nuestra genética como el entorno, influyen en cómo vamos formándonos, cómo se va formando nuestra mente, cómo se va formando nuestra personalidad y en los trastornos que pueden ir saliendo. Y aquí hay una duda, ¿no? Decía uno de mis maestros que fue primero el huevo o la gallina. ¿Será que el pequeño venía ya con algún problema genético o algún problema estructural en su cerebro? ¿O el ambiente hizo que se generaran esos cambios epigenéticos de los que vamos a hablar ahorita, ¿no? Y bueno, primero vamos a ver que en el DSM-5 están englobados en el tema de lo que son los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Dentro de estos trastornos está el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta y el de tipo de inicio infantil, tipo de inicio no especificado.
que pues no sabemos si no tenemos un historial, muchas veces los niños institucionalizados, pues no tenemos mucho de su historial de vida y desconocemos información, ¿no? Trastorno de la personalidad antisocial, que eso ya sería más en adultos, y la piromanía, la cleptomanía y otros trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta especificado y el no especificado. ¿Ok? Hoy vamos a centrarnos principalmente en el trastorno de la conducta. Y si se fijan, tenemos en lo que es la clasificación de la CIE-10, que es el tipo de inicio infantil y tipo de inicio no especificado. Pero bueno, me voy a ir rápidamente porque no vamos a leer todos, eso lo vamos a profundizar más cuando ya sea el curso, pero voy a ir leyendo algunos de los aspectos, cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno de la conducta. ¿Ok? Y dice, un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses. O sea que estas conductas se tienen que haber estado presentando en los 12 últimos meses. Por lo menos fíjense, con tres de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las categorías siguientes, con tres de los criterios, ¿ok? Existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. Por lo menos, o sea, que esas conductas ya se hayan dado antes y que ahorita por lo menos uno esté presente. Y si se fijan, miren, es el apartado A. En el apartado B, que trata de agresión a personas y animales, a menudo acosa, amenaza o intimida a otros, a menudo inicia peleas, ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, como un bastón, ladrillo, botella rota, cuchillo, un arma. Ha ejercido la crueldad física contra personas, ha ejercido la crueldad física contra animales. Ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, atraco, el robo de un monedero, extorsión, atraco a mano armada. Ha violado sexualmente a alguien o destrucción de la propiedad. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones. Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de los padres, o sea que se escapa antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en un hogar de acogida. A menudo falta a la escuela empezando antes de los 13 años. El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas social, académica o laboral. Si la edad del individuo es de 18 años, o sea, tiene que ser menor de edad, se tiene que especificar si es de tipo de inicio en la infancia, si inicio en la adolescencia o no especificado, que les digo, es cuando no tenemos la información, ¿no? Pero se fijan, de todos estos, si cumple por lo menos con tres en el último año y con uno en los últimos 6 meses, ¿ok? Se fijan con uno en los últimos 6 meses. Y bueno, vamos a hablar de nuestro cerebro. Y nosotros evolucionamos, ¿sí? Nosotros evolucionamos a través de miles y miles de años y nuestro cerebro se fue conformando de acuerdo a la evolución. Nosotros tenemos diferentes capas que todas están interconectadas. Tenemos, como dice Siegel con la mano, ¿sí me veo por ahí? ¿Sí? Ah, ok. Sí, Tenemos el tallo cerebral, tenemos el sistema límbico y tenemos la corteza cerebral. Lo vamos a ejemplificar así como lo hace Siegel con las manos para ir explicando, ¿no? Entonces, el tallo cerebral es el área de nuestro cerebro
que controla todas las funciones básicas, que son la respiración, el latido del corazón, la digestión, etcétera, etcétera. El sistema límbico es donde se gestionan principalmente las emociones y la corteza cerebral, que es ya el área más especializada de nuestro cerebro. ¿Ok? Por ahí vamos a ir checando el chat por si tienen dudas, preguntas. Dice que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien? Yo sí la escucho a veces un poquito entrecortado, Ok, pero pero se escucha. Ok. sí, sí, Ah, sí, nada, dicen que sí se escucha bien. sí, Ok, entonces puede ser mi internet, sí. ok. Bueno, entonces voy a centrarme un poquito en el sistema límbico, ¿sí? Y quiero que pongamos mucha atención en esto. En nuestro sistema límbico tenemos varias estructuras, ¿no? Y principalmente tenemos el hipocampo, la amígdala y el hipocampo. Ustedes saben que es una estructura en donde se gestiona la memoria. Y la amígdala es como el sistema de alerta de nuestro cuerpo. Esta bolita que ven por aquí, que es del tamaño de una almendra, es la amígdala. Ok, esta amígdala es donde principalmente se gestiona el miedo. Y nuestra evolución, la naturaleza, nos dotó de este sistema límbico para nosotros poder sobrevivir a un entorno como era en los tiempos antiguos, en donde salíamos a cazar animales y que necesitábamos estar alertas por si había algún peligro, poder responder. Ok, nuestro sistema límbico se enciende, se enciende la alerta que es la amígdala cuando hay un peligro. Si nosotros íbamos a cazar mamuts y de repente salía por ahí una víbora o algún animal, algún depredador, lo que hacía es que se activaba nuestro sistema límbico y se activaba nuestro sistema simpático y hacía que nosotros no estuviéramos en alerta para dar las tres respuestas principales que se dan cuando se enciende nuestro sistema de alerta, que es luchar, huir o paralizarnos. ¿Ok? Entonces, esa es la función de nuestro sistema. Y nuestro cerebro nos lleva siempre a la supervivencia. La naturaleza nos dotó de esto para sobrevivir, ¿ok? Pero esto nos lo dio la naturaleza para defendernos en la selva y en la jungla, ¿no? En esos lugares. Ahora, en la actualidad, ya no tenemos esos peligros, pero ahora son otras cosas las que despiertan esas alertas, ¿ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bueno, ahora vamos, que el hipocampo es una de las estructuras principales del cerebro. Primero vamos a ver un poquito las funciones de algunas estructuras y vamos a ver qué pasa con estas estructuras cuando hay un trastorno de la conducta. ¿Ok? Entonces, el hipocampo es una de las principales estructuras, es la clave de la memoria y el movimiento en el espacio. El hipocampo está pegadito a la amígdala, ¿ok? La información en el hipocampo se manifiesta con una actividad eléctrica en forma de pulsos y ondas generadas por un marcapasos en cada, como si fuera un marcapasos en cada lado, ¿ok? Y bueno, entonces el hipocampo, en resumen, es el de la memoria, ¿sale? Y la amígdala es como nuestra alerta. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra casa y ponemos una alarma. Esa alarma va a sonar cuando se quieran meter a robar, ¿no? Cuando quieran abrir a fuerza la puerta o las ventanas, esa alarma se va a activar. Pero si algo está encendiendo constantemente esa alarma, hagan de cuenta como si esa alarma se descompusiera y entonces se encendiera aún con el viento, vamos a suponer, ¿sí? Que corre viento y ¡fum! Empieza a sonar la alarma. Algo así pasa con nuestra amígdala. Nuestra amígdala se va a encender cuando
cuando detecte un peligro, algo que está fuera de lo normal, ¿sí? Pero si esa amígdala se ha encendido y encendido y encendido constantemente, lo que va a pasar es que ya cualquier cosa la va a encender. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. La corteza cingulada, y también es importante estar informados en trauma. Es importantísimo estar informados en trauma porque vamos a ver ahorita un poquito sobre ese tema, ¿sí? Por ejemplo, la corteza cingulada es esa parte, esta parte que está en amarillo, que resuelve el conflicto emocional, suprimiendo la actividad de la amígdala. ¿Qué les estoy diciendo? Que la amígdala está encendida porque ve peligro. Vamos a suponer que alguien se molestó porque pasó alguna situación, ¿no? Entonces, uy, te molestaste mucho con tu jefe porque te llamó la atención, porque te regañó, etcétera. Entonces, se enciende la amígdala, pero cuando activas tu corteza cingulada, dices, uy, quisiera gritarle, quisiera aventarle las cosas, pero esta corteza cingulada te ayuda en decir, ok, pero pues no, no voy a hacer eso, y a conectar con tu área prefrontal para que tú hagas un análisis de la situación y veas, no, pues es que eso no, de acuerdo a tus valores, a hacer un análisis y activar tu área prefrontal. Y entonces te calmas y logras que la amígdala se vaya apagando y entonces tomas las decisiones más adecuadamente, ¿ok? Ese es el trabajo de la corteza cingulada que de alguna manera nos une al área prefrontal y ayuda a la gestión de las emociones. Pero resulta que cuando hay trauma, cuando ustedes se informen más en trauma, cuando hay trauma, la corteza cingulada disminuye su actividad. Si se fijan aquí, dice, hay menos actividad de la corteza cingulada. Cuando hay trauma, el trauma genera cambios a nivel conectivo y a nivel estructural en el cerebro. ¿Qué significa esto? El cerebro es como nuestros músculos. Entre más usemos ciertas áreas, más se van a fortalecer. ¿Sí? Entonces, entre más se esté encendiendo la amígdala y nuestro sistema límbico esté más activo, menos vamos a usar la corteza. ¿Ok? Hay áreas del cerebro que necesitan más energía, que necesitan, por ejemplo, los pensamientos positivos necesitan más energía que los pensamientos negativos. Entonces, cuando está muy activado nuestro sistema límbico y está esa alerta prendida constantemente, no permite que conectemos con nuestra área prefrontal y que activemos todo ese sistema de valores, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se hacen cambios con el trauma a nivel estructural porque va a haber áreas que no las vamos a usar tanto, que van a disminuir su actividad y a nivel conectivo, ¿ok? Bueno, la corteza cingulada anterior tiene una función, está involucrada en la regulación emocional. ¿Qué es esto? Me calmo, pienso lo que voy a hacer y doy una respuesta de manera breve, ¿verdad? Este, en la regulación emocional, el procesamiento de la experiencia del dolor también juega un papel en la detección de errores y conflictos emocionales. ¿Ok? Y bueno, estas son la corteza prefrontal, tenemos acá atrás de nuestra frente, esta área, y estas son las funciones de la corteza prefrontal, ¿ok? Determina el tamaño de la memoria, se trabaja ahí la perseverancia, la planificación y organización, planificación del futuro, tener criterio, el control de impulsos, de, ay, quisiera, pero me calmo y no lo hago, ¿no? La solución de problemas, el pensamiento crítico, aprender de la experiencia y de los errores, capacidad de sentir y expresar emociones, empatía, supervisión interna. Y como vamos a ver más adelante, se ha encontrado que en los pequeños con trastorno de conducta o trastorno oposicionista desafiante, esta área tiene menos neuronas, tiene menos materia gris.
igual que la amígdala. Ok, vamos a irlo viendo más adelante. Ya vamos entendiendo un poquito más esto. Ok, el cerebro tiene una función que es muy importante para bien o para mal, ¿sí? Porque, ¿qué es la neuroplasticidad? Que nuestro cerebro es moldeable. No todo y no en todas las situaciones, pero tenemos esa capacidad de generar cambios, de que se hagan nuevas conexiones, de que si un área del cerebro a lo mejor no la use mucho por mucho tiempo, no se activó tanto, pueda yo a través del aprendizaje activarla y que haga nuevas conexiones, ¿no? Esa es nuestra plasticidad y es lo que nos ayuda en la rehabilitación, en el desarrollo de habilidades y demás, ¿ok? Ahora, voy a hablarles un poquito de la fisiopatología de las experiencias adversas en la infancia. Hay un estudio a nivel mundial, es el estudio de las ACEs, las experiencias adversas en la infancia. ¿Qué son las experiencias adversas en la infancia? Las experiencias adversas en la infancia las englobaron, se puede decir, en tres secciones. Una es disfunción familiar, otra es el abuso y otra es la negligencia. En cuanto a disfunción familiar, uno de los aspectos que se toman en cuenta en los estudios de las experiencias adversas en la infancia es si hubo enfermedad mental en la familia, el que haya alguien con depresión, con ansiedad o con algún trastorno mental, afecta a los pequeños, ¿no? Es una de las experiencias adversas que se viven en la infancia. Si hubo, por ejemplo, uso de de drogas como alcohol, como pues las otras drogas más fuertes como cocaína, etcétera, etcétera. Si hubo algún miembro de la familia que estuvo encarcelado, si hubo abandono, si hubo en la parte de negligencia, también como experiencias adversas en la infancia, es la negligencia física. ¿Qué es la negligencia física? Cuando una persona no se le da lo que necesita. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con niños y yo que trabajé en escuelas y que me trabajo mucho con los equipos de USAER aquí en México, muchas veces citan a los papás y le dicen, por decir algo, ¿no? Señora, su niño, mire, tiene estas situaciones en la escuela, tiene problemas de lenguaje, tiene muy buena edad para que ahorita se le atienda y todo, y los papás no lo llevan a atender o no lo llevan al médico cuando el pequeño necesita o no atienden sus necesidades básicas o llegan a la escuela a veces sin bañarse, sin peinarse, y llegan sucios, su ropa no está cuidada. Eso es la negligencia física. Y la negligencia emocional, que probablemente muchos de nosotros la hemos vivido porque no tenemos esa educación emocional, es cuando no se atienden las emociones de los niños, cuando se invalidan las emociones de los niños, cuando no se les escucha y no se les toma en cuenta. ¿Ok? Esto no quiere decir que no vamos a poner límites y que no vamos a corregir, pero la forma en que lo hagamos es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, cuando un niño ha vivido alguna experiencia adversa, también están las de abuso, abuso físico como golpes, pellizcos. Hace poco llegó conmigo una paciente de 60 y tantos años y me dice, en este caso, por ejemplo, había habido mucho abuso de su mamá hacia ella. Y me decía, yo odio a mi mamá, ya se murió y qué bueno que se murió. Fíjense cómo pensaba esta señora. Y pues con razones, ¿no? Porque dice, yo desde que tenía 4 años me ponía a cuidar a mis hermanos, tuvo 12 hijos, yo lavaba la ropa de todos y aparte me ponía a lavar la ropa de ella, a hacer la comida, a hacer muchas cosas porque era la mayor, ¿no? Y dice, y si no hacía yo algo, me gritaba que era una floja, me pellizcaba, dice, era cruel, mi mamá era cruel. Y si se fijan, pues era una conducta
patológica el de la mamá de esta señora, ¿no? Y la señora, pues seguramente tiene trauma, ¿no? Y tiene una expresión en su cara de eterno enojo, ¿sí? Entonces, cuando alguien vive experiencias adversas en la infancia, como esta señora que vivió abuso físico, que vivió negligencia emocional, que vivió negligencia física, que vivió, pues, abandono también, que vivió muchas cosas. Este, eh, Cuando alguien vivió esto, que son experiencias adversas, afecta a nuestro eje HHA. Aquí, como verán, tenemos el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria y las glándulas suprarrenales. Este es nuestro eje HHA, que se activa cuando la amígdala manda una señal que dice, hey, peligro, peligro, ¿ok? Vamos a suponer que la mamá de esta señora entraba toda enojada. Entonces, si esta señora dice, había veces en que yo me recostaba porque sentía que me explotaba la espalda de tanto lavar ropa a mano, ¿no? Entonces dice, estaba yo acostada y de repente llegaba y me empezaba a gritar, eres una floja, no has lavado toda la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a imaginar a esta persona que era una niña y que se acostaba porque estaba muy cansada y en eso llegaba la mamá, la amígdala se enciende, ¿no? Se enciende y entonces cuando se enciende la amígdala manda señales al hipotálamo, a la hipófisis y estas a la vez mandan señales a las glándulas suprarrenales que están aquí arriba de los riñones y les dicen, ¿sabes qué? Mándame adrenalina, mándame cortisol porque tengo que activarme mi sistema de ataque, huida o paralizarme, ¿sí? Esta niña, por ejemplo, podría a lo mejor quedarse paralizada cuando entraba la mamá y le gritaba y todo. En este caso de esta señora, lo que ella hacía era atacar. Ella le contestaba a la mamá y le decía, ay, y bueno, le gritaba y le contestaba. Y la mamá le decía que era una maleducada, una grosera, ¿no? Si esa mamá hubiera ido con el psicólogo en ese tiempo, hubiera dicho, tengo una hija muy grosera, muy contestona y con trastorno de conducta, ¿no? Pero en realidad, por eso es importante que veamos qué pasa atrás de la puerta. Cuando un niño tiene trastornos de conducta, si es porque ya algo no está funcionando bien en él o porque se hicieron cambios epigenéticos por el entorno en el que le tocó vivir. Entonces, eso es bien importante que ustedes revisen ¿qué pasa atrás de la puerta? Ajá, le llevan a un niño con un trastorno de conducta, pero ¿cómo lo corrigen los papás? ¿Cómo hablan con él? ¿Cómo le enseñan a mejorar esa conducta? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo le hablan? ¿No? ¿Y cómo se siente el niño? ¿Ok? Entonces, bueno, se enciende la alerta. La hipófisis y el hipotálamo mandan señales a las glándulas suprarrenales, le piden que les mande más cortisol del necesario porque están en alerta. Pero como esta mamá todo el día está regañando a esa niña, en este ejemplo que les estoy poniendo, entonces, pues todo el día está prendida la alerta, ¿ok? La alarma. Y todo el día el hipotálamo y la hipófisis le mandan señales a las adrenales que les mande cortisol y estas glándulas hagan de cuenta que dicen, ¿sabes qué? Hipotálamo e hipófisis, no tengo tanto cortisol. La genética solo me programó para tener cierta cantidad necesaria en el día a día, pero no tengo tanto. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace cambios epigenéticos, que el entorno hace que la genética cambie. Y entonces se hacen esos cambios epigenéticos y se hace que ahora se programan a las glándulas suprarrenales para que generen más cortisol del necesario. Al generar más cortisol, ya
por default, por decirlo así, estas glándulas van a segregar más cortisol y va a estar circulando en nuestro cuerpo más cortisol del que necesitamos. Y a esto se le llama estrés tóxico. Cuando una persona vive experiencias adversas en su infancia, se genera estrés tóxico, que es esto que les estoy diciendo. Entonces, en nuestro cuerpo circula más cortisol, más adrenalina, más citoquinas que provocan inflamación. Entonces, se fijan cómo nuestro sistema se va descomponiendo. Y estos son hormonas, y hormonas que afectan al sistema inmune, que afectan al latido cardíaco, que afectan a muchas cosas porque se desbalancea nuestro sistema hormonal. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Se fijan? Entonces, el cuerpo reconoce que está viviendo en un estado sostenido de estrés, hace cambios epigenéticos y hace que nuestro sistema se descomponga. Y esto también hace cambios a nivel estructural en el cerebro y a nivel conectivo. Y bueno, este es el eje HHA, ¿no? La secreción de cortisol por la corteza suprarrenal, controlada por la hormona liberada de adrenocorticotrópicos desde la pituitaria y regulada por la hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo, libera en respuesta al estrés y activación posterior de la amígdala y corteza prefrontal. Aparece una baja capacidad de respuesta al cortisol durante el estrés en el trastorno de conducta. O sea, aunque haya estrés, la respuesta de los niños ya, ya es disminuida. No sé si alguien de ustedes vio la película de Dahmer, como cuando están en el juicio de Dahmer que mató a muchos hombres y que hizo muchas cosas muy feas, ¿no? Cuando las personas estaban hablando y le estaban gritando ahí en el juicio, él ni siquiera se inmutaba, ¿no? La respuesta al estrés era, él no sentía estrés, ¿sí? Ok. ¿Me puedes poner el video del, del estrés? Sí, Voy a dejar de compartir. Henley voy. nos va a compartir un video que nos va a resumir lo que les acabo de decir ahorita. Mientras voy a ir viendo el chat. Vamos a hablar del estrés. Sí se escucha, ¿verdad? Bajito. Ah, ya lo pongo un poquito más alto. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina, o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección,
aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. ¿Listo? ¿Comparto el otro o hacemos pausa? Profe, tiene el micro apagado. Sí, de una vez lo compartimos y retomo el tema. Ajá. Ah, listo, ya voy. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. You make a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Listo. Está muteada, por Que están preguntando en el chat que cómo se llama este video. Ahí tienes el nombre. El experimento de... Ajá. ¿Lo respondió Edna? Ya iba a mirar. El experimento de la cara inexpresiva o algo así, ¿no? Entonces, se fijan. Entonces, este niño puede empezar a portarse mal. Se fijan que empezó tratando de llamar la atención, luego gritó. Puede ser que después empiece a aventar cosas y tiene cosas cerca, y entonces se empieza a portar mal. ¿Se fijan? Y muchas veces decimos, ay, se está portando mal, está haciendo berrinche, pero no nos damos cuenta qué provocó eso. Ahora, si es un niño que vivió con una mamá con depresión,
Imagínense esa cara, tenerla siempre cerca de ti, porque los niños siempre necesitan vincularse, conectarse. Entonces, van a buscar vincularse con mamá y se fijan como este pequeño, cuando mamá no respondía, primero con jueguitos y le correspondía a mamá, pero cuando mamá no respondía, ¿cómo buscó vincularse ese pequeño? ¿Se fijaron? Llorando, manoteando, gritando. Les digo, si hubiera tenido cosas enfrente, probablemente hubiera aventado cosas. Entonces, los niños van a buscar vincularse de alguna manera. Y esas se llaman formas adaptativas de sobrevivir a tu entorno. Entonces, imagínense pequeñitos que son ignorados, que no son atendidos, que no se les atienden sus necesidades emocionales o las otras necesidades, pero principalmente las emocionales, van a empezar a buscar la vinculación de otras formas, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Me comentaban por ahí que cómo podemos ayudar a un niño si los papás no quieren trabajar, ¿no? Yo creo que ese es el reto más difícil que podemos enfrentar nosotros como terapeutas o como maestros, mm, porque si se fijan, mucho del entorno es lo que está provocando esas dificultades, ¿no? Entonces, si, si, si el entorno es el que está provocando esas dificultades, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿El niño que haga caso y que ya no se vincule así? ¿O el entorno es el que tiene que hacer el cambio, ¿no? Ahora, cuando pasan estas cosas y los niños empiezan a responder así, se hacen cambios a nivel cerebral, ¿ok? Vamos a continuar, porque el tema es, ¿qué pasa en el cerebro de una persona, de un chico o de una chica con trastorno de conducta? Ok, ellos tienen dificultades en el procesamiento del castigo, más bien de la consecuencia, ¿sí? No, como si no conectaran que sus actos tienen consecuencias. Les voy a poner un ejemplo y no lo ven mal, de alguna manera empiezan yo les voy a poner un ejemplo ahorita de un chico de aproximadamente 13 años que me llevaron y que tenía problemas en la escuela, precisamente conductuales. Pero mamá pues tenía mucho dinero, trabajaba mucho, el chico estaba la mayor parte del día solo en casa. Hay una señora que trabaja en la casa que está pues haciendo la limpieza y eso, pero pues no lo está cuidando, no lo está atendiendo, o sea, solo está ahí para que no le pase algo, pero no está atendiendo sus necesidades emocionales. Este chico se la pasa conectado la mayor parte de la tarde en los videojuegos, ¿ok? Entonces, no hay alguien que lo guíe. Recuerdan lo que les dije de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se enseñan. A un niño se le enseña a decir, a ver, ¿por qué le pegaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo puedes hacer diferente? A ver, ven, mira, te voy a enseñar. Hace mucho fui a un lugar y estaba un perrito ahí en ese lugar y es un viñedo aquí en Baja California. Entonces, en esa terraza había un perro ahí echado y estaba llegando gente. Y llega una señora, una abuelita con su nieta. Llega con su nieta de como año y medio, apenas si caminaba bien la niña. Entonces la niña lo primero que corrió fue hacia el perro, la agarró y lo empezó a jalonear, ¿no? Entonces, pues es una conducta de la niña, ¿no? Entonces llega la abuelita y le sostiene la mano y le dice, no, así no, y la llama por su nombre y le dice, mira, así. Y le agarra la mano y le empieza a acariciar así al perrito, dice, así, a los perritos se les trata así. Entonces ya la bebé empezó a acariciar también al perro. Luego la abuelita quitó la mano, la bebé siguió acariciando al perro y le dijo la abuela, ándale, así se les trata a los perros. ¿Se fijan cómo es la forma? Cuando la niña tuvo, vamos a ponerlo entre comillas, una conducta agresiva contra el perro,
es una bebé. Entonces la abuelita, en lugar de regañarla y decirle, niña, eso no se hace, y darle su nalgada, por ejemplo, lo que hizo fue decirle, no, así no, y enseñarle cómo sí, y que la niña lo viviera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos enseñarle a los niños como si, en lugar de nada más gritarles, regañarlos, pegarles y decir lo mal que hacen las cosas, es enseñarles como si. Entonces me regreso al tema del chico este de adolescente. Se la pasaba en los videojuegos. Era agresivo con sus maestros, les contestaba, una conducta un tanto posicionista desafiante. Y pedí en la escuela que si podíamos reunirnos, la mamá, yo y los maestros, para que nos explicaran uno a uno en la secundaria, ven que son muchos maestros, la conducta que presentaba este chico. Una de las cosas que hacía era humillar, o sea, hacer que un chico con TEA, con trastorno del espectro autista que estaba en su salón, hiciera cosas para que los demás se burlaran de él. Entonces, cuando los maestros le empiezan a decir a la mamá todas las cosas, las conductas negativas, las conductas antisociales que hacía su hijo, después un error que cometió por ahí el director, la mamá se enfocó más en atacar al director, en en el conflicto que tuvo ella con el director, que atender las situaciones de su hijo. Y yo le decía, mire, está bien, vamos a resolver eso, pero es importante no dejar de ver lo más importante, que es trabajar en las conductas que está presentando su hijo, ¿no? Entonces, cuando va mamá y habla con su hijo y le dice, oye, los maestros me dijeron esto, él minimizaba, no, pero es que todos lo hacemos, es que a él le gusta que lo ponga yo a bailar y que los demás se rían de él, es que, y justificaba todas las conductas antisociales que hacía, ¿no? Y mamá, en lugar de corregirlo, de enseñarle, de explicarle por qué eso no se debe de hacer, de cómo debe de hacer, del respeto y demás, como el chico se enojó y le dijo que todos estaban en contra de él y que ella también estaba en contra de él y que nadie lo escuchaba y demás, pues dejó de decirle y él siguió haciendo lo mismo, o sea, ya no siguió trabajando con él. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya no trabajo con los niños nada más, yo trabajo con los padres primero. Yo sí hablo con los papás y les digo, yo primero trabajo con papás, les explico cómo funciona el cerebro, cómo funciona todo esto y trabajo con ellos para que ya que ellos tengan las herramientas y hagan los cambios, entonces yo ya trabajo con el niño, pero hasta que ya trabajé con los papás, porque sí es importante que aunque tú quieras, puedes ir trabajando en hacer entender al chico sobre y desarrollando esa habilidad que no tiene, ¿no? De la corteza prefrontal, de valores y demás, pero los valores se viven en casa también. Entonces, pues es todo un, una situación complicada, ¿no? Entonces, no aprenden a hacer asociaciones exitosas entre esto que hice y las consecuencias de esta acción, ¿no? Como este chico que dice, no, pero pues es que a él le gusta, sí, pero se están burlando de él y tú estás haciendo, y él es un chico con una condición que no entiende lo que estás haciendo o lo que los demás hacen, ¿no? Este proceso de aprendizaje puede verse obstaculizado en el trastorno posicionista desafiante y en el trastorno de conducta. Fíjense lo que dice aquí, ya sea por falta de presentación de los castigos. ¿Qué significa esto? No precisamente que tengamos que castigar al niño, ¿no? Sino que vea que hay consecuencias de esos actos, ¿no? Y que corrija, que aprenda a corregir y a aprender de sus errores, que es una de las funciones ejecutivas, ¿no? O por la disminución de sensibilidad del castigo. Como dicen muchas personas, ya no le hacen los castigos, ¿no? Porque, porque
porque a lo mejor lo han castigado tanto, pero no le han enseñado cómo sí se hacen las cosas y le han reforzado cuando sí lo hace bien. ¿Qué pasa con la amígdala? La amígdala está involucrada en la asignación del valor subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpreto yo lo emocional, ¿no? Implicada en el aprendizaje y la expresión con la asociación con castigo. Y tiene la amígdala un funcionamiento deteriorado asociado con una disminución del estímulo aversivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si los regañan o les llaman la atención, ya no no les provoca ni estrés, ni preocupación, ni vergüenza, ¿sí? Algo así. Análisis de regresión indicó que los síntomas del trastorno de conducta se relacionan con reducciones, es lo que les comentaba hace un rato, de la materia gris en la amígdala. Quiere decir que su amígdala está más pequeña. La reducción de la materia gris son los cuerpos de las neuronas, ¿ok? Y la materia blanca son las conexiones. Entonces, cuando hay reducción de la materia gris, quiere decir que hay menos neuronas. Entonces, se ha encontrado que los niños con trastorno de conducta o con trastorno posicionista desafiante tienen menos neuronas tanto en la amígdala como en la corteza prefrontal. Y en la percepción del dolor se observó activación en la amígdala izquierda en adolescentes con trastorno de conducta. Les ponían a estos chicos escenas o rostros donde pasaban situaciones y las personas estaban sufriendo y no tenían ninguna reacción. Por ejemplo, si tú estás viendo que alguien está sufriendo, ay, te estresas, te preocupas, te angustias, hasta quieres llorar o algo así, y ellos no tenían ese tipo de respuestas, ¿ok? En el procesamiento de la recompensa también tienen problemas. Se ha sugerido que la psicopatía es caracterizada por una baja reactividad basal en la estimulación, de modo que se necesita más información sensorial. ¿Qué es esto? Fíjense, y aquí el área sensorial es tan importante y quienes trabajan con niños sabrán que con niños con autismo, por ejemplo, se trabaja mucho la estimulación sensorial. Nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo está diseñado para, para estar en la naturaleza, en la tierra, en el aire, en el agua, en el viento, con las plantas. Eso calma nuestro sistema nervioso. Y si nosotros, pues las formas de vida han cambiado y casi no convivimos con la naturaleza, casi no tenemos estimulación sensorial, entonces eso no ayuda a calmar nuestro sistema nervioso. Necesitamos estar más en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces estos chicos tienen menos sensibilidad. Hasta para una caricia tienen, a veces se ha detectado hiposensibilidad al tacto, ¿no? Entonces a veces se necesitan a lo mejor abrazos, contención, porque tienen hiposensibilidad, no sienten tanto como otras personas, ¿no? La sensibilidad a la recompensa reducida en el trastorno posicionista desafiante y en el trastorno de la conducta explica la estimulación-emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan sensaciones más fuertes que les hagan sentir, ¿ok? Y procesamiento de la recompensa y la amígdala. Los volúmenes reducidos de materia gris en la amígdala en los adolescentes con estos trastornos también puede resultar en la alteración del proceso de recompensa. ¿Ok? Es lo que les decía. Se altera estructuralmente el cerebro, pero aquí la pregunta sería, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Será que el niño ya nació con esas estructuras dañadas o que se dañaron por el entorno en el que se ha desarrollado? Por eso es importante que si van a trabajar con un chico con un trastorno de conducta, se evalúe y se investigue bien cómo es el entorno, cómo es el trato hacia él y cómo lo están corrigiendo o cómo le están enseñando, qué valores le están dando, qué tanto conviven, qué tanto lo escuchan, qué tanto escuchan sus emociones y las validan, ¿no?
Uno de mis maestros de psicotraumatología nos comentó, ahorita que estaba explicándoles esto, que él atendió un caso de un chico que estaba en la cárcel porque le prendió fuego al cuarto de su mamá para que su mamá se quemara, porque no lo dejó, no le dio permiso de ir a donde quería ir y la mamá no le dio permiso y lo regañó. Y dice que cuando él estuvo entrevistando al chico, que le contó chico que él cuando era niño metió varias veces una gallina viva al horno para ver qué pasaba. Y le pregunta el maestro, ¿y qué hizo tu mamá? Dice, pues mi mamá se dio cuenta y nada más me dijo, no lo vuelvas a hacer. Se dan cuenta cómo no había una consecuencia de los actos, no había un ¿por qué no tiene que volverlo a hacer? Que viera lo que les expliqué de la abuelita, no, al perrito le duele, no le jales, mira, mejor acarícialo. No había esa parte. Entonces que él lo volvió a hacer y que la mamá no hacía nada. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Por eso es tan importante el que los papás puedan tener también la orientación de cómo trabajar con sus hijos. Y bueno, el control cognitivo, explícito del pensamiento, la emoción y acción también se conoce como funciones ejecutivas, que es lo que les platicaba hace un rato, lo que eran las funciones ejecutivas. Y esas se ven afectadas cuando un niño tiene trastorno de conducta, pero estas funciones ejecutivas no salen de la nada, se enseñan. Entonces, si a alguien no le han enseñado cómo planear, cómo siente el otro, mira, fíjate, él se sintió mal con lo que tú hiciste, ven, vamos a hacer que se vuelva a sentir bien. Yo cuando trabajo con los niños, cuando, por ejemplo, un niño le pegó a otro, yo le digo, ¿cómo estaba él? A ver, fíjate, ¿cómo estaba él? Primero, pues, ¿qué pasó, no? Para escuchar las dos versiones. Y ya que me explican, a ver, es que agarró el color amarillo y yo quería el color amarillo y le pegué porque yo lo quería, ¿no? Y él lo agarró. Entonces, ¿cómo estaba él? Vele su cara, ve sus expresiones, cómo está, está triste. ¿Y cómo estaba antes? No, pues estaba feliz. Ok, ¿por qué está triste? Porque yo le pegué, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que él vuelva a estar como estaba antes? ¿Cómo puedes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podemos hacerlo de otra forma? Pero lo más importante es que no nada más se lo digamos, sino que lo vivan. A ver, vengan. Otra vez vamos a sentarnos, agarra el color en lugar de nada más. ¿Qué pasó esto? Pídele disculpas, me disculpas, ok, bye. No, es ven, volvemos a sentarnos, agarra el color amarillo, ahora tú dile, yo lo quiero, pero en lugar de pegarle, ¿qué otra forma vamos a usar? Y hacerlo reflexionar sobre nuevas formas de obtener las cosas, porque tal vez en casa es a gritos y a golpes como resuelven las cosas, ¿no? Entonces nosotros como maestros podemos irles enseñando nuevas formas. ¿Por qué? Porque su cerebro hace conexiones y si en casa todo es con gritos, con golpes, entonces ellos aprenden que así se hacen las cosas. Y es una cadenita que tengo un collarcito, ¿no? Y hagan de cuenta que estas neuronas hacen esta red. Y entonces, si esto ya lo he hecho muchas veces, esta respuesta ya va a ser automática. Ya ni siquiera la voy a pensar, ya va a ser automática. Y lo que necesito hacer es nuevas redes, otras formas de hacer las cosas para que estos pequeños puedan hacer nuevas conexiones cerebrales y enseñarles nuevos caminos cerebrales, por decirlo así, ¿no? Y pues bueno, también el procesamiento de la recompensa, la corteza orbitofrontal también tiene un funcionamiento deficiente y pues principalmente esto es con respecto
a las estructuras cerebrales. Con respecto a la conectividad, ahorita les expliqué, pero también hay cambios, hay cuestiones diferentes con respecto a neurotransmisores, a ondas cerebrales, pero bueno, eso ya no lo vamos a ver en este seminario porque es muy poquito el tiempo. Preguntas que tengan. Este seminario no es para dar respuestas ni tratamientos ni nada, solo es para que sepamos, tengamos una idea de qué cosas son diferentes en el cerebro de un niño con trastorno de conducta o oposicionista desafiante, ¿no? Bueno, Las chicos, experiencias adversas en la infancia son las que provocan el trastorno narcisista. No podemos afirmar eso porque les digo, nosotros somos herencia y somos el entorno, pero de que influyen, por supuesto que sí influyen en los trastornos. De hecho, cada vez se investiga más cómo algunos trastornos tienen mucho que ver con el trauma, como el trastorno obsesivo compulsivo, como el trastorno límite de la personalidad. Probablemente también se está investigando todavía mucho sobre eso y probablemente haya muchos cambios con respecto a la forma de diagnosticar, no patologizando al niño, ¿se fijan? Sino viendo que probablemente el entorno esté contribuyendo para esta problemática. Si le damos el diagnóstico al niño, entonces estamos diciendo que el que está mal es el niño y el que tiene que cambiar es el niño y no, y perdemos de vista el entorno, ¿no? Entonces, mi propuesta es ver todo el panorama completo. ¿Podría influir las distorsiones cognitivas de los padres? Claro que sí. ¿En las conductas de los niños? Sí, claro que sí. Preguntas que tengan. ¿Qué les pareció la pequeña charla que tuvimos ahorita? ¿Cómo ves, Henry? está súper. Lo que yo quería decir era que si alguien tenía una pregunta, si quería interrumpir, podía levantar la mano, si gustan. Claro, teniendo en cuenta lo que dijo la profe, que no son casos específicos, sino más de lo que ella comunicó en la clase de hoy. Vamos a darle paso a Anel. Gracias por los comentarios, ¿eh? Es una Buenas noches. probadita porque es poquito. Dime, Anel. Sí, estuvo muy padre. Soy estudiante en trabajo social y hice mi servicio en una escuela secundaria, pero lamentablemente a veces ni maestros ni directivos quieren tomarse esa tarea, ¿no? De ayudar. Lo más fácil y rápido es la expulsión y que los papás se la arreglen como puedan, ¿no? Y es muy triste porque pues los niños se van así, o sea, tal cual con el problema y no hay una solución. Pero, o sea, a mí me gusta mucho, me gusta mucho aprender. Entonces, con esto, pues, he aprendido mucho, mucho. Es muy gratificante y muy enriquecedor, aprender cosas nuevas. Estuvo muy Gracias, padre Anel. el seminario. Gracias. Gracias por sus comentarios. ¿Alguna pregunta? Les digo, es una probadita nada más porque tenemos poquito tiempo, pero quería que se llevaran el mensaje de que el entorno es muy importante. El entorno es importante. No patologizar a los niños, sino trabajar con todo y tampoco a los papás, ¿no? Es irlos guiando porque tampoco saben, ¿no? Sí, claro, todo es un conjunto, realmente, todo se maneja en un conjunto. Claro. Vamos a dar paso a Areli para que haga la pregunta. Escuchamos, Areli. Este trastorno, si no se mejora ya de adulto, se podría mejorar. Mira, qué buena pregunta. Voy a tomar esta pregunta. ¿Te parece, Henley? Ok, Sí, claro. fíjense, qué interesante esta pregunta. Si no se mejora cuando niño, ya de adulto se podría mejorar. Eh, yo les preguntaba a mis maestros de psicotraumatología, ¿han tenido pacientes narcisistas que hayan mejorado y cambiado? Porque ellos ya tienen muchos años trabajando en psicotraumatología, ¿no? Con adultos principalmente. Y me dice,
Cuesta mucho trabajo. O sea, cuesta mucho trabajo ya cuando ya se convierte en un trastorno narcisista, en un trastorno disocial o en una psicopatía. Ya hay un daño muchas veces irreversible, ¿no? Pero pues hay que trabajarlo, ¿no? Como me dice, tengo un compañero que hemos hecho equipo durante muchos años, el doctor Ricardo Torres, que es psiquiatra infantil, y él trabaja en el Cerezo, en una cárcel de alta seguridad aquí en Baja California y me dice, y viéndolo ya desde otra perspectiva, los que están ahí encerrados son víctimas, víctimas de su entorno y víctimas de la genética también, de la naturaleza, porque si es algo que ya traían genéticamente programado y que el entorno hizo que se manifestara, por eso es tan importante el entorno, porque nosotros podemos estar genéticamente programados para algo, para la diabetes, por ejemplo. Ya genéticamente mis genes ya traen esa herencia, ¿no? Pero si yo tengo hábitos saludables, si hago ejercicio, si me alimento, puedo hacer que esos genes no se expresen o tarden más en expresarse. Lo mismo, así es la epigenética. Lo mismo pasa con esto. O sea, probablemente genéticamente ya traiga por ahí una disfunción con respecto a esto o algo predisposición para esto, pero si el entorno es favorable, si hay amor, si hay cuidado, si hay contención, si hay aprendizaje, puede cambiar. Voy a terminar con con un ejemplo de un libro que si les interesa este tema, les va a encantar ese libro. Se llama El chico al que criaron como perro. Así se llama el libro. Y ese es un libro en el que un especialista, psiquiatra infantil de Estados Unidos, nos muestra muchos casos y nos muestra muchas diferentes problemáticas de niños que él atendió, pero cómo el entorno lo llevó a eso. Y uno de ellos es un chico que había asesinado y abusado de una chica, un chico adolescente, ¿no? Que había abusado y asesinado a una chica. Y cuando él lo entrevista, se da cuenta que para nada tenía remordimiento, que todavía hasta como que la culpaba a ella para que pasó por ahí o porque se me sonrió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él pues vio que él no tenía para nada la parte del remordimiento, el sentirse mal por lo que hizo. De hecho, cuando narra ahí en el libro el doctor que cuando le dan la sentencia a él, al adolescente la madre de la chica que él asesinó se pone a llorar y él voltea y le dice al doctor, ¿por qué lloras si el que condenaron fue a mí? O sea, no entendía por qué la mamá de la chica lloraba, ¿no? Entonces, el chico al que criaron como perro es el libro, así es. Entonces, este doctor dice, ¿por qué este chico desarrolló una psicopatía? ¿Ok? Si tiene un hermano que es toda bondad y que es bueno, y hace un análisis, ya no se los puedo platicar ahorita porque nos llevaríamos un buen rato, pero hace un análisis, está súper interesante todo el análisis que hace el doctor y cómo se fue a la historia que fue bien diferente la historia del hijo mayor, aunque fue hijo de los mismos padres, a la situación del hermano. Les dejo ahí de tarea, mire, ahí ya nos compartieron el libro del chico al que criaron como perro para que lo lean, ¿eh? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que lo descarguen y lo busquen. Bueno, pues de mi parte es todo, Henley. ¿Alguna otra pregunta? Voy a darle nuevo paso a Areli, pero no sé si pueda. Ah, Dice que mira, por no aquí. se abrió su micrófono. Pero ella preguntó aquí más abajito, dice, Ah, ¿hay alguno que sea irreversible? Ayer estaba leyendo acerca de la ansiedad y sus posibles consecuencias en nuestro cerebro, incluyendo demencia, olvidos, memoria a largo plazo, etcétera. Pero en este caso que son desde pequeños, tanto estrés, abuso y los químicos de nuestro cerebro, por eso pregunto si hay algún irreversible. miren, ya cuando ya de grandes tienen una psicopatía, ya es muy difícil, ¿no?
ya es muy difícil. Cuando lean este libro del chico al que criaron como perro, este doctor buscaba, ¿no? Él buscaba que fuera reversible todo lo que habían vivido estos niños, ¿no? O por lo menos que se pudiera salvar lo más posible, pero en este caso de este chico, donde él vio que ya tenía una psicopatía, este chico que no había desarrollado esa empatía, esos valores, ese sentir por el otro y todo. Ya les digo, cuando ya hay una psicopatía ya de adultos ya está más difícil. Yo creo que siempre tenemos que tener la esperanza de que algo bueno pueda lograrse, ¿no? Más si trabajamos con niños, hay que tener la mente abierta a que su cerebro es muy moldeable, que están pequeños y que se puede hacer mucho todavía. Mucha psicoeducación a los padres, mucha psicoeducación y acompañarlos y enseñarles también a los papás formas diferentes de, ¿no? Sí, claro. Bueno, chicos, creo que pues ya con esto damos por cerrada la ronda de preguntas. Muchas gracias a la profesora Cristina por compartirnos todos los conocimientos, darnos esa probadita, probadita de cómo va a ser este programa con ella. Anímense a que se inscriban a este programa que va a dictar la profesora Cristina. Y pues, profe, le dejo para que se despida de los chicos para proceder con el sorteo. Pues muchas gracias. Y sí, siempre que estemos trabajando con niños, tengamos nuestra mente abierta, que hay una esperanza por ahí. Muchísimas gracias y espero les haya sido de utilidad esta plática. Hasta luego, profe, nos vemos. Bye. Bye. Bueno, chicos, voy a pausar la grabación para proceder con el sorteo que tenemos de la beca. Bueno, entonces quiero primeramente decirles que mucha suerte para todos. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Va a salir el ganador o la ganadora y... Ay, todavía sigo grabando.